Ok, tenemos un modelo que nos va a ayudar a predecir las posibilidades de cada equipo en el mundial. Estos son los resultados, pero vamos a platicar un poquito acerca de cómo se hizo todo esto. Primero, ¿cuál fue el problema que se tuvo que enfrentar? Bueno, pues al final de cuentas es predecir un mundial de fútbol. Es un problema pues algo desafiante. ¿Por qué? Porque tenemos una varianza bastante alta. ¿Eso qué quiere decir? Pues que puede ocurrir que un equipo que es muy bueno pierda con equipos que son muy malos. Ese tipo de cosas que no son tan fáciles de predecir o que son pues resultados un poco inesperados. Ya hace 4 años hicimos un modelo que pudo predecir cierta, con cierta precisión lo que ocurriría en el Mundial de aquel 2022. Pudimos predecir el ganador, pero sí hubo varias cosas que fallaron. En esta ocasión se quiere hacer un modelo mucho más potente, mucho más robusto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, primero que nada, tenemos que saber un poquito cómo funciona este mundial. Son 48 selecciones que están divididas en 12 grupos de 4. Clasifican el primero y segundo lugar de cada grupo y los mejores terceros. Los mejores 8 terceros son los que pasan a las rondas de eliminatoria, que van a ser 16avos, octavos, cuartos, semifinales y finales. Ok, vamos a comenzar un poquito acerca de los datos. La diferencia del de hace 4 años y el de ahorita es que tenemos bastantes más datos esta vez. Comenzamos con este archivo de aquí. Este archivo de aquí prácticamente lo que nos está diciendo son los partidos que se van a jugar. Tenemos los de la fase de grupos, grupo A, grupo B, nos dice el equipo 1, equipo 2 y dónde se va a disputar este encuentro. Eso para todos los partidos de la fase de grupos. Y después ya tenemos las diferentes rondas. Estos todavía están pendientes, obviamente depende de los resultados de los partidos de la fase de grupos. Ese es la primera fuente de datos que tenemos. Nos va a ayudar a hacer los partidos o simular los partidos. ¿Qué otro dato tenemos? Tenemos este de aquí. Este es el ELO. Es el puntaje que se le está dando a cada selección. Este es un histórico. Tenemos desde 1872 hasta prácticamente este archivo tiene hasta el 2025. Hasta el 13 de diciembre de 2025. Este es el archivo que pude encontrar. No encontré con datos tan actualizados hasta el siguiente archivo. Este es el archivo que tiene los datos hasta este momento. Pero para encontrar los datos más actualizados, tengo otra fuente de datos que es esta. Este de aquí está hasta el 8 de junio, o sea, hace 2 días. Como podemos ver, el equipo que estaba hasta arriba en este momento, y creo que hasta ahorita, según yo, es el equipo de Argentina, seguido por España y luego Francia. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, pues tenemos el nombre del equipo o de la selección, la asociación a la cual pertenece, el ranking y los puntos. También tenemos los puntos previos y el ranking previo y los puntos previos, cómo ha estado moviéndose. Estos datos de aquí, junto con el histórico de el ELO, nos va a ayudar pues a tener un panorama más general de lo que son estas selecciones. ¿Qué más tenemos? Tenemos este de aquí, que son los resultados de todos los partidos que se han jugado entre selecciones
Igual, este llega hasta el 2000, bueno, este sí llega hasta 2026. Hace 2, 3 días creo que es el último dato que tiene registrado. Y empieza en 1872. ¿Qué datos tiene? Los dos equipos, los goles que hizo cada equipo, el torneo como tal, si es un partido amistoso o si pertenece a algún torneo. Vamos un poquito más para abajo, datos más recientes. Y también dónde se estuvo jugando. Y con esto también nos dice si fue en una cancha neutral o no fue en una cancha neutral. Eso es lo que viene en estos datos. Esos son los datos que vienen aquí. Y los goles. Prácticamente con todos estos datos vamos a estar trabajando. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Bueno, pues tenemos en esta infografía un poco explicado lo que se hizo en este modelo. Como se muestra aquí del lado izquierdo, son los datos que ya acabo de mostrar. ¿Y qué es lo que se hizo primero? Una normalización de nombres. Si se pudieron dar cuenta, en los diferentes archivos, pues tenemos nombres de países que aunque se refieren al mismo país, de repente se escriben de manera diferente. Un ejemplo claro es, por ejemplo, aquí, hay países que, digo, Estados Unidos en algunos datos o en algunos archivos está representado como USA. Lo que se hizo fue ponerlo a un nombre más genérico o normalizarlo, todos tenerlos igual a United States y así con varios países. Eso fue lo primero que se hizo. Después, la preparación de los datos. ¿Esto cómo se hizo? Se hace un tipo de extracción de características en la cual pues nosotros obtenemos ciertos datos como de cada partido. De cada partido vamos a tener ciertos datos de entrada que nos van a permitir pues tener un panorama general de lo que es ese partido y será un descriptor que nos va a decir pues la información general de ese partido. Con esa información de entrada, nosotros podemos entonces predecir un resultado o podemos hacer este modelo. ¿Qué tantas cosas hicimos aquí? Bueno, primero que nada, es importante checar que nuestros datos, esto de aquí lo que se refiere es que los datos que vamos a utilizar no pueden ser datos futuros para predecir un evento. Por ejemplo, si vamos a predecir un partido que va a ocurrir, o bueno, para este tipo de entrenamiento de datos normalmente se checan partidos que, por ejemplo, vamos a hablar del 2018. Si yo quiero predecir un partido de 2018, los datos que voy a tomar van a ser datos de 2018 para atrás. No puedo tomar datos que sean posteriores. Normalmente eso es a lo que nos referimos aquí, que los datos que vamos a tomar para predecir sean datos anteriores. No significa que, por ejemplo, vaya yo a tomar el último, pues la última clasificación de los países, para predecir o para explicar un partido que sucedió hace 10 años. Lo importante es explicarlo con los datos que se tenían hasta ese momento. ¿Qué más podemos decir? Bueno, también del ELO estuvimos sacando algunas derivadas de ese mismo puntaje. Por ejemplo, cuál era la diferencia entre la calidad cuando es de local, cuando no es de local, nivel absoluto de partidos, cuando un partido se juega con dos diferentes selecciones que son a un nivel más alto o a un nivel más bajo, quién es el que tiene un elo más bajo, ese tipo de cosas se fueron agregando a este descriptor, ¿no? Eso se refiere un poquito a cómo estamos trabajando con este elo. También, por ejemplo, la probabilidad que tiene más cuando está jugando de local, que es
cuando juega de visitante, ese tipo de cosas. También tenemos métricas del momentum. El momentum, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a lo que está pasando en los últimos partidos. Nosotros tenemos, por ejemplo, si queremos trabajar en un partido de 2018, vamos a checar los datos que están, por ejemplo, los últimos 6 meses antes de ese partido. Eh, Esto del momentum, ¿qué significa? Bueno, la tendencia que tenga esa selección en ese momento. No es lo mismo un equipo que va mejorando en los últimos 6 meses a un equipo que va empeorando. De manera similar, tenemos lo que se llama la forma reciente. Ventanas de 3 partidos, 6 partidos y 10 partidos. Por ejemplo, ¿qué métricas se sacan aquí? Por ejemplo, los goles que ha metido en los últimos 3, 6 o 10 partidos, los goles que han metido, cuántos partidos ganaron, cuántos partidos perdieron, etc. Entonces, eso es lo que nos está dando este tipo de datos. Y un poquito más de el contexto. Datos acerca de contexto, por ejemplo, cuando es neutral, esa variable sí nos da bastante información que una selección pues tiende a tener ciertas ventajas cuando juega en una cancha que pues está a su favor. El peso del torneo, pues nos habla acerca de las diferencias que puede haber en, por ejemplo, un partido que es amistoso o un partido que se está jugando en un torneo oficial, en un torneo, por ejemplo, en el Mundial. Obviamente son partidos, pues, diferentes, partidos que el nivel de exigencia puede ser diferente, entonces eso es lo que se toma aquí. Y la misma confederación, si son dos selecciones que están jugando en la misma confederación, pues obviamente juegan más seguido, tienen más, se conocen más. Pues lo que se hace es un modelo de XGBoost multiclase. Esto que nos va a decir, pues acerca de las predicciones de partidos. Esto funciona como un árbol de decisión, o más bien muchos árboles de decisión que van aprendiendo y van ajustando sus valores hasta que tengamos algo más óptimo, ¿no? ¿Cómo funciona o cómo lo hicimos? 32 folds en realidad. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, se toman datos de 1990 a 1995 para predecir lo que va a ocurrir en los partidos de 1996. Después de que hacemos eso, se toman del 90 al 96 para predecir los del 97 y así se va ampliando esa ventana hasta llegar al año final. Eso es lo como se va utilizando esto. ¿Se podría hacer de maneras diferentes? Sí. Se tomó esta decisión, fue lo más lógico, lo más rápido de hacer y así lo hicimos. Al final de cuentas tuvimos una precisión del 47.1 contra un 33.3 que sería aleatorio. ¿Eso qué quiere decir? Que si nosotros aleatoriamente dijéramos cada partido va a irse, por ejemplo, este partido va a ser local, empate o visitante, así haciendo aleatorio la precisión sería del 33% porque solo hay tres diferentes posibilidades y aleatoriamente estaríamos escogiendo una. Mejora un poquito el aleatorio al 47.1. Es un modelo que está regular son, no es ni muy bueno ni muy malo. Después estamos hablando de la calibración isotónica que, pues, aunque nos dé el modelo ciertas probabilidades que, por ejemplo, en el orden o la cantidad sea correcta, realmente no siempre es exactamente así, entonces se va a calibrar. Tenemos 46 features, columnas de los diferentes datos, que es lo que tenemos, y eso es un poquito el modelo que tenemos. Después de esto, ¿qué se hace? Pues ya prácticamente la simulación de el torneo.
¿Cómo se hace? Bueno, tenemos 72 partidos de la fase de grupos. Se utiliza el Monte Carlo por 10.000 repeticiones o simulaciones. ¿Qué es lo que hace? Pues se va a repetir este mismo modelo todas estas veces y se va a ir registrando cuántas veces sucede cada escenario. El emparejamiento lo hicimos un poquito por el resultado del Elo para las eliminatorias. Esa es una parte que se puede mejorar, pero ya por cuestiones de tiempo, estamos a un día de que empiece esto, pues ya se dejó así. Eso es lo que se hizo la simulación de cuántas veces iba a ocurrir cada escenario para la parte de cuántas posibilidades tiene cierto equipo de que ocurran ciertas cosas. Esto es lo que salió. Por ejemplo, en España, de que pase a la ronda de 32, es de 84.41. Eso quiere decir que en 84 por ciento de las veces que ocurrió esto sí pasaba a esta ronda, y así con cada una de estas. Por ejemplo, que pasaba a la final era el 38% y campeón 27% de las veces. Eso es lo que ocurrió. También se quedó un pequeño una aplicacioncita en la cual se nos está prediciendo o se puede predecir los resultados concretos. Esto ya más como una cosa pues curiosa, no tanto como de tanto rigor. Por ejemplo, para ver fase de grupos, nos hace la misma, utiliza lo mismo, pero aquí ya tenemos un Poisson, esto de acá. Es nuestro modelo, se crea esta formulita y podemos utilizar, se utiliza para obtener valores exactos. Como tal, en un partido nos puede decir, pues puede ser que gane cierta selección, pero no nos dice exactamente pues cuántos goles. Esto fue como para forzar que nos dé los resultados. Para la fase de grupos es esta la que nos está dando. Aquí están un poquito cómo están todos estos grupos. Y podríamos regresar al menú y ya para la fase de eliminatorias, pues tenemos en la que podemos utilizar dos diferentes selecciones. Por ejemplo, una que se habla mucho que puede ocurrir es el cruce de México contra Inglaterra. Y ahí estamos. Lastimosamente nos dice que 0-1 a favor Inglaterra, ya que los goles esperados de México serían de 0.77 y de Inglaterra sería 1.71. Igual aparecen los resultados esperados, por ejemplo de empate, que obviamente estamos hablando de tiempo regular, que aquí ya no se utiliza eso. Bueno, que se tendría que definir un resultado para la eliminatoria, pero Inglaterra es casi 60% de probabilidades de ganar contra los 16 de México, 23 de empate. Y nos pone el elo de los países. Eso es un poquito como está, y al final de cuentas los resultados que obtuvimos son estos. Al parecer, España tiene las más altas posibilidades, seguido de Francia e Inglaterra. En otros modelos que vi por ahí, Portugal estaba mucho más arriba. Aquí no tenemos esto. ¿Qué es lo que tenemos que tomar en cuenta? Pues que estamos utilizando prácticamente datos históricos de resultados de partidos y de el ranking de FIFA. Pero es nada más eso lo que tenemos. Existen muchas otras variables que podríamos estar tomando en cuenta, pero para este modelo solamente son esas. Si quisiéramos mejorar, pues tendríamos que mejorar nuestras fuentes de datos y tener pues mayores
variables a considerar. Aquí solamente son estas y por eso tenemos los resultados que tenemos. Como sea, pues es un buen ejercicio de ver qué es lo que ocurre. Ya hace 4 años hicimos uno con muchos menos datos, con mucho menos precisión, y aunque nos acertó con el campeón que en ese momento fue Argentina, pues hubo varias cosas que tuvo bastante mal. Como sea, esto de aquí es un modelo regular que se puede utilizar como pues un ejercicio educativo acerca de ciencia de datos, estadística. Y eso es todo.